roca inmóvil en su soledad, una flor o el pájaro feliz que ves, no podrán vivir, no podrán gozar esa vida singular que Dios nos da. Oh, yo quiero que esa luz que un día en mí prendió jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás a caminar por este valle de dolor. En mi alma henchida de divinidad, palpitando el mismo palpitar de Dios, hay un resplandor, hay un cielo azul, hay un hondo respirar de eternidad. Oh, yo quiero que esa luz que un día en mí prendió jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás a caminar por este valle de dolor. Cuando soy un sol que va estallando en luz y mi cuerpo es templo donde habita Dios, todo el cielo está en mi corazón, empapándome de vida y de calor. Oh, yo quiero que esa luz que un día en mí prendió jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás a caminar por este valle de dolor. Que esa luz que un día en mí prendió jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás a caminar por este valle de dolor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Con mucha alegría vamos a ver hoy el sacramento de la Eucaristía. Vamos a ver de qué se trata este admirable sacramento. Habíamos dicho que la Iglesia ha catalogado los sacramentos en sacramentos de iniciación, de sanación y de vocación. Este sacramento de la Eucaristía es, pues, el tercero de los sacramentos de iniciación. Recordamos que se llaman sacramentos de iniciación cristiana porque a través de ellos se fundamenta toda vida cristiana. Y recordamos que no van en orden cronológico. Nuestros niños se bautizan de bebés y luego reciben la Eucaristía, y hasta que son jóvenes que por sí mismos pueden confirmar su fe, recibirán la confirmación. Así que la Eucaristía la pueden recibir los niños desde que el Papa Pío X dio la oportunidad a los niños pequeños, bueno, no tan pequeños, pero sí de recibir la Eucaristía. Y yo he visto niños hasta de 5 años con deseo de recibir la Eucaristía. Normalmente es por ahí de los 8 años, de los 8 o 9 años en adelante. Bueno, vamos a analizar hoy que la Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana. Un niño pequeño de tercero de primaria es muy capaz de entender
lo que es Jesús con él. Por eso la Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana. ¿Por qué es fuente y culmen de toda vida cristiana? Miren, es la cima de todos los sacramentos porque todos confluyen hacia Él, todos se celebran con Él y con la Eucaristía, pero también de ahí emana toda la gracia de Dios para llevar a cabo nuestra vida cristiana, camino a la vida eterna. Estamos de paso, hermanos, pero tenemos un aliado que es nuestro Dios, que está con nosotros siempre que lo querramos, siempre que lo pidamos. Así que este sacramento es muy valioso. Los demás sacramentos o los ministerios eclesiásticos o cualquier obra de apostolado siempre están unidos a la Eucaristía. Eucaristía significa y realiza la comunión de vida de Dios y la unidad de su pueblo. Es más, por la Eucaristía, por ella, Dios santifica al mundo. Dios llega a todo el mundo, a todas las personas. Por eso es tan importante que la conozcamos y nos preparemos. Y por otro lado, los hombres dan culto al Padre y a Cristo por la acción del Espíritu Santo. Los hombres primitivos, pues quemaban un animal y creían que con eso le daban culto, con eso le daban gracias por sus rebaños, por sus cosechas. Pero vean, este sacramento es de una riqueza inagotable. Por eso recibe varios nombres. Y Eucaristía en griego, Eucharistein, quiere decir textualmente dar gracias a Dios por la creación, por la redención y por la santificación que nos llega de Dios a cada uno de nosotros. Por eso, después de Cristo, ya los cristianos, los seguidores de Cristo, no tenemos que quemar ninguna víctima, ningún animalito. Es Jesús mismo el que será. Vamos a analizarlo detenidamente. También se llama banquete del Señor, porque justamente Jesús instituyó la Eucaristía estando en la última cena que celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. ¿Y qué cena era? Pues era la cena pascual que todos los judíos festejaban para recordar cómo habían salido de Egipto milagrosamente cruzando el Mar Rojo. Por eso recogemos de ahí varios signos. Veamos cuáles. También se llama fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como un padre, cabeza de familia. Y así lo hizo en la última cena. A mí se me hace un signo precioso, partir el pan y de tu mismo pan darle un pedazo a cada uno. Y con este gesto los discípulos de Emaús lo reconocieron en la misma tarde de la resurrección de Jesús. Por eso le llamaron fracción del pan en la primitiva iglesia. Los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas así, llamándoles vamos a la fracción del pan. Y con este signo se simboliza que todos los que comen de este pan, de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo con Él. ¿Qué cuerpo? ¿De qué cuerpo se trata? Su cuerpo místico. ¿Y qué es eso de su cuerpo místico? Todos los que participamos de su mismo pan. Miren cómo nos lo explica San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 16 y 17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con la sangre de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos de su mismo pan.
También se le llama asamblea eucarística. Fíjense, asamblea quiere decir todos los convocados a un mismo lugar. Así que la Eucaristía es celebrada en la asamblea, en todos los fieles que han sido convocados. Es la expresión visible de la iglesia. Por eso las iglesias tienen una campana para convocar, para invitar. ¿Y quién va llegando? Todos los que forman parte de la asamblea. ¿Y por qué se reúnen? En torno a la Eucaristía, a este maravilloso sacramento. Por eso se llama así. Pero también se llama memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El santo sacrificio que actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye a la iglesia, se ofrece también y se llama santo sacrificio de la misa. Recordemos que el sacrificio, la palabra sacrificio no quiere decir necesariamente derramamiento de sangre. Sacrificio es hacer sagrado algo o alguien. Por ejemplo, en Hechos 13 se le llama un sacrificio de alabanza. O en Primera de Pedro se le llama sacrificio espiritual. O en Mateo 1:11 se le llama sacrificio puro. O se le llama también santa y divina liturgia o santos misterios. Podemos decir, nos vamos a reunir a la santa y divina liturgia o nos vamos a reunir en los santos misterios. Y es lo mismo, es la Eucaristía, la asamblea eucarística, el memorial, la fracción del pan. Porque es amplísimo este concepto y es riquísimo. También le llamamos nosotros santísimos sacramentos, sobre todo a las especies eucarísticas, que se guardan en el sagrario como una reserva para en cualquier momento poder dárselos a los enfermos, a los moribundos, o la hostia consagrada que se expone en la custodia para su adoración, para hacer un rato de adoración. También le llamamos comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, y nos unimos a todos los demás. También se le llama Santa Misa, que es nuestro término normal, actual. Pero veamos por qué. Porque la liturgia en que se realiza el misterio de la salvación termina con un envío de los fieles a fin de que cumplan la misión que Dios les ha encomendado en su vida cotidiana. Antes se decía en latín, ite missa est. Quiere decir, ya has recibido estos santos misterios, ya estás listo, ya estás equipado para ir a la misión que te toca. Por eso hemos puesto esta fotografía de un muchacho equipado, su mochila lleva todo su equipo necesario para recorrer la vida que le toca, la misión que le toca, estudiar, trabajar, etc. Entonces, la Santa Misa nos fortalece, nos equipa, nos hace listos para la misión que cada uno, a la que cada uno es llamado. Vamos adelante. Los signos de este sacramento son pan ácimo y vino de uvas. Vamos a ver en la explicación que vamos a dar más tarde del sacramento, cómo en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino en el momento de la consagración. Bueno, desde el momento del ofertorio. Pero en el momento de la consagración, por las palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote que invoca al Espíritu Santo, se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a explicar por qué pan ácimo enseguida. La Iglesia, fiel a la orden del Señor, continúa haciendo en memoria de Él y hasta su retorno glorioso estos santos misterios. Así lo expresó y así lo dicen los apóstoles que recogieron estas palabras de la última cena. Vamos a ver ahora la víspera de su pasión. ¿Qué hizo Jesús? Vean,
tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Esta es la versión de San Lucas en el capítulo 22, versos 19 al 20. Pero la tenemos también en los otros dos evangelistas sinópticos, o sea, sinópticos quiere decir parecidos, Marcos y Mateo. Está narrada tal cual el signo que hizo Jesús justamente en la víspera de su pasión, antes de padecer. Fíjense, en la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al Creador. Es decir, una vez que llegaron a la tierra prometida y pudieron cultivar, pues todas las primicias de su cosecha las ofrecían al Señor, reconociendo que Él se las había dado, que Él se las había prometido y que ahora en señal de reconocimiento las ofrecían a Él. Pero también significa que estos panes ácimos, pan ácimo es el pan sin levadura, porque fíjense que cuando se hace un pan con levadura hay que esperar y volverlo a amasar y volver a esperar que levante ese pan. Pero la víspera de que los israelitas salieran de Egipto, el Señor les había ordenado que asaran un cordero y que comieran pan sin levadura, porque no iba a haber tiempo de esperar a que los panes levantaran. Entonces, en señal de agradecimiento, Israel va a celebrar esta Pascua, siempre con panes ácimos, que son panes duros, como una galleta, para conmemorar la salida apresurada de Egipto. Y es también signo del maná. El maná era el alimento dado por Dios durante la travesía en el desierto, algo que caía del cielo como semillas y con lo cual los israelitas podían hacer panes. Pero también nos sugiere a nosotros hoy día el pan de la palabra de Dios que tenemos que comer. Por eso no me pregunten si vale una misa después de que ya pasó el evangelio. No, es necesario que lleguemos a tiempo, desde la liturgia de la palabra, es más, desde los ritos iniciales que vamos a explicar en la siguiente clase. Vamos a ver ahora cómo Jesús instituye la Eucaristía. Jesús, como excelente pedagogo, va a preparar este admirable sacramento. Nos lo narra todo el capítulo 6 de San Juan. San Juan no pone las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía, pero pone dos cosas maravillosas. Ahorita vamos a analizar este discurso del pan de vida. Y los invito a que leamos con detenimiento todo este capítulo 6 enterito, que no se lleva más de 2 hojas de nuestra Biblia. Primero, en los versos del 1 al 27, vamos a ver cómo da de comer a una multitud. Porque Jesús ve a una multitud hambrienta y provoca en sus allegados cómo solucionar el problema. Fíjense cómo inicia con una multitud hambrienta del pan material, para provocar en ellos algo. ¿Qué es ese algo? Preocuparse por los demás, porque estaba formando a sus discípulos. Y entonces aparece alguien dispuesto a compartir lo suyo. Y ya cuando aparece este alguien, que era un muchachito, un jovencito que encontró a Andrés, uno de los discípulos, y lo lleva ante Jesús. Y este solamente traía 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús hace sentar a la multitud, da gracias al Padre y lo reparte. Hacer sentar es, fíjense bien, pongan atención. Así lo hacemos en la misa. A veces nos sentamos, a veces nos paramos, pero hacernos sentar es, fíjense bien en esto. ¿Qué pasa? Da gracias al Padre.
No lo hace por su cuenta nada más, da gracias al Padre. ¿Y qué sucede? Lo reparte a una multitud, nos dicen los evangelistas, 5,000 hombres. Y todos quedaron saciados y todavía recogieron 12 canastos. Otro símbolo de qué? De que es un pan que no se va a acabar nunca. La Eucaristía, gracias a Dios, se celebra en todas partes del mundo, todos los días y a todas horas. Por eso siempre está Jesús esperándonos en la Eucaristía. ¿Cómo lo vamos a despreciar? ¿Cómo no correr hacia Él y alimentarnos de Él? Vamos a ver ahora algunos versos. Bueno, vamos a ver cómo también en el pasado Dios había dado a los israelitas un pan providencial, el maná. Cuando en el desierto les faltaba todo, apareció este maná, milagrosamente. Pero ahora, recordando esto, Dios les va a proponer a trabajar por un alimento que permanece y da vida eterna. Por ejemplo, en el verso 29 dice Jesús, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Quién es ese que Dios ha enviado? Él mismo, Jesús. Y así va a empezar a revelar su enseñanza sobre el pan de vida, que es muy importante. En el verso 32 dice, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es ese verdadero pan? Él mismo. Vean el 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vean cómo Jesús empieza de menos a más. Está dando su discurso del pan de vida. Y en el 51 dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Me detengo a pensar. Estamos preocupados por vivir siempre, no nos queremos morir, ¿verdad? Estamos preocupados para tener vida, para prolongar nuestra vida, para estar sanos. Pues aquí está el remedio. Es ese pan vivo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vean, 53. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Podremos tener una vida superficial, material, pero no la verdadera vida. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Hermanos, si verdaderamente creemos esto, la muerte no es una tragedia, es nada más un paso de una vida a otra vida mucho mejor, a la verdadera vida. 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de esto? Estamos muy preocupados de comer nutritivo y no nos damos cuenta de que esto es lo verdaderamente nutritivo. Vean el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué bárbaro, qué grandeza de palabras. ¿Quién no quiere estar con Jesús, abrazado de él, y que Jesús entre en nosotros? Es increíble, son estas palabras. Vean el 57. Como el Padre que es vida me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. ¿Con qué fuerzas podremos entonces vivir? Vean el 58. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros padres antepasados,
que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Qué maravilla, hermanos. Y eso que hemos repasado, solo algunos versitos. Ustedes van a tener oportunidad de verlo todo. Como vemos, con este discurso Jesús ha echado las bases de lo que será el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? Un alimento que no perece y que no se acaba. ¿Para qué? Para fortalecernos y animarnos en esta vida camino a la vida eterna. ¿Qué hace este sacramento? Entramos en común unión con Dios mismo. ¿Para qué? Para que nos santifique. Recordemos la palabra santo. Santo es igual a feliz. Para que nos divinice, o sea, nos haga parecidos a Él. Nos hace parecidos a Él, pero ¿cómo? Pues poco a poco, comiendo el pan de la palabra y comiendo su Eucaristía, tenemos que notar en nosotros mismos que pues somos más compasivos o más misericordiosos o más solidarios o menos violentos, o podemos compartir nuestros bienes materiales y, ¿por qué no?, los espirituales, ayudándonos unos a otros, apacentándonos unos a otros, viendo siempre unos por otros. ¿Qué pasa en nosotros? Empezamos a pensar como Él piensa, porque estamos alimentados con el pan de su palabra, que nos va dando su propio criterio para aprender a vivir como Él nos enseña, como Él quiere, como Dios manda, ¿verdad? ¿Y cómo Dios manda? ¿Cómo quiere que vivamos? Vean, ¿cómo? Pues perdonando, compartiendo, no juzgar a los demás, ayudando, consolando, viendo por las necesidades de todos. No podemos pasar de largo viendo la necesidad del hermano y siempre pensar en los demás. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo compartir? Yo les pregunto, ¿se producirá algún día este milagro de una solidaridad real entre todos? Miren cómo sí es posible. Si leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, 43 al 47, ¿qué pasó con los primeros cristianos? Al compartir el pan de la Eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por Cristo resucitado. Y al mismo tiempo recordaban el gesto de Jesús y empezaron a compartir sus bienes con los más necesitados, porque se sentían hermanos. Aquí está el remedio, hermanos. En el comunismo nos quitan a la fuerza las cosas. Ese es el error. En el cristianismo nadie nos quita nada, sino al contrario, Jesús nos reviste de su amor y nosotros, convencidos interiormente en nuestro corazón, con gusto y con alegría compartimos. Eso debe ser la Eucaristía, no solo el recuerdo de la muerte y resurrección del Señor, sino al mismo tiempo una vivencia anticipada de la fraternidad del reino. Esta cena tiene que ser un signo de común unión y fraternidad. Es una invitación constante a vivir compartiendo lo nuestro con los necesitados, aunque sea poco. Dice el Papa Francisco, ¿qué te cuesta dar una sonrisa, hombre? Por lo menos una sonrisa, un saludo. Que no vayamos a la Eucaristía, a la Santa Misa, con cara de palo y nos salgamos con cara de palo. Tenemos que ser amigos de todos. Por eso yo los invito a que compartamos, aunque sean 5 panes y 2 peces, con aquel chiquillo del capítulo 6 de San Juan. Vamos entonces a ver, este milagro de la multiplicación de los panes es un signo mesiánico que nos revela a Jesús como el enviado, como el Mesías, para alimentar a un pueblo hambriento y sediento, pero más espiritual. Pero encierra también una llamada a nosotros, para aportar cada uno lo que pueda tener, y así nos alimentamos unos a otros. Lo que tú sepas hacer, tus habilidades,
lo que puedas aportar, lo que quieras aportar. Lo que tú hayas aprendido lo puedas aportar a quien no lo sabe hacer. Y así la Eucaristía nos educa a salir por fin de nuestro egoísmo, y egoísmo es sinónimo de pecado, y hacernos solidarios con los demás. Por eso es más feliz el que da. Mientras más damos lo que sea, conocimientos, cariño, sonrisa, apapacho o bienes materiales o habilidades, somos más felices. Si compartimos, somos felices. Yo los invito a hacer esta oración. Señor y Salvador, Dios nuestro, tú eres pastor y guía. No nos cansaremos de alabarte y darte gracias por haberte quedado para nosotros en la Eucaristía. En aquella última cena hiciste una maravilla. Tu cuerpo y sangre para siempre se quedaron para alimentar nuestra vida. Qué grande eres, Señor. Tú eres el pan de vida, porque nos das la vida eterna. Gracias, amado Señor. Nos haremos fuertes con este regalo, con este alimento. Jamás lograremos entender este misterio hasta que te veamos cara a cara en la felicidad de tu reino. Amén. Vamos a revisar el sacramento anterior, la confirmación, la materia que se usa, el Santo Crisma, la forma, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El ministro ordinario es el obispo, pero el extraordinario es un sacerdote delegado para llevarlo a cabo. ¿Quién es el sujeto? La persona bautizada debidamente preparada y consciente que por sí misma va a proclamar el credo y va a decir, sí quiero ser de Cristo. ¿Qué efecto produce? Robustece la gracia del bautismo para convertirnos en sus testigos. ¿A qué nos compromete? A actuar como Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Dónde vemos la institución? No lo hace Jesús así anunciando, lo voy a hacer. No, lo vemos muy claramente en Hechos 2, 1, 4, cuando envía a Jesús su Santo Espíritu y los apóstoles llenos del Espíritu Santo se les quita el miedo y salen a proclamar a Cristo Jesús. Así que allá vamos llenando nuestro cuadro. Anímense, hermanos. Vamos a ver nuestra tarea de hoy. Vamos a reflexionar por grupo. ¿Qué escuchaste en esta plática que te impactó más? ¿Por qué este sacramento es cumbre y manantial de todos los demás? ¿Acostumbras ir a misa? ¿Qué les gusta o no les gusta de la Santa Misa? ¿Qué propósito hacemos hoy para asistir a misa en familia y aprovecharnos de este gran regalo de Dios? Y aquí están las 3 citas de los evangelistas sinópticos en donde está la institución de la Eucaristía. Yo espero que con esto seamos motivados para ir con más frecuencia a la Santa Misa. De tarea, lo que les he dicho, no nos podemos perder leer todo el capítulo 6 de San Juan, del versos 1 al 69. Y copia y comenta los versículos que más te impacten, los que más te llamen la atención o que te gusten más. Compártelo con tu familia. Vamos a memorizar Mateo 26, 26, 28, que es la institución de la Eucaristía, y Juan 20, 28, que es la exclamación que hace Santo Tomás cuando ve a Cristo resucitado. Y estas 2 citas las vamos a memorizar, porque las vamos a repetir en voz baja durante la misa para adorar a Jesús en el momento de la consagración.
El sacerdote lo va a decir y nosotros vamos a decir, Señor mío y Dios mío, te adoro, preciosísimo cuerpo de mi Señor Jesucristo, ofrecido en la cruz por mi amor. O palabras similares, como tú se lo quieras decir. Bueno, hermanos, estamos equipados, conste que se los digo. Vamos entonces a escuchar nuestro canto final y a ir a los grupos para la reflexión. No se vayan, que Dios los bendiga. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh mi buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Alma de Cristo. Del maligno